Todos y bienvenidos a un nuevo imperdible PROMIR, en este caso sobre los estudios epidemiológicos dentro de la asignatura de epidemiología, que a veces es un tema un poquito complicado. Este es el índice que vamos a seguir, vamos a ir repasando los diferentes tipos de estudios que hay, ¿vale? Destacando sus características, sus limitaciones, sus ventajas para hacernos una idea global de este tema y poder contestar de forma más sencilla esas preguntas que nos puedan hacer en el examen. Yo soy Neus Saloni, residente de pediatría del Hospital Universitario de Navarra y espero que este vídeo sea de gran utilidad. Vamos a ello. A modo de introducción, los estudios epidemiológicos los podemos clasificar en función de, sobre todo, 4 ítems: el objetivo, la unidad de análisis, el control sobre los factores de estudio y la secuencia temporal que vayamos a seguir. Aquí os dejamos un resumen, una tabla que la podéis encontrar también en la plataforma que, pues bueno, en función del criterio de clasificación los vamos a dividir en un tipo de estudio u otro. A modo rápido, en función del objetivo, tenemos los descriptivos, ¿no? Que simplemente pues miramos características, ¿no? De los pacientes que vayamos a analizar, pero a forma de simplemente observacional, y luego, si no, analítico, ¿no? Que ya vamos a poder ir mirando un poquito pues bueno, analizando diferentes parámetros. En función de la unidad de análisis encontraremos los ecológicos o los individuales. A nivel del control de los factores de estudio que haga el investigador, tendremos los puramente observacionales o los experimentales. Y luego, en función del tiempo, los transversales o longitudinales. Vamos a ir viendo un poquito, ¿vale? No hace falta que os aprendáis de memoria esta tabla, pero bueno, si lo entendemos será más fácil saber en qué tipo de estudio estamos. Vamos a empezar por los más fáciles, los estudios descriptivos, que simplemente buscan estudiar la frecuencia y distribución de los fenómenos de salud y de las enfermedades. Obviamente son más baratos y más fáciles de hacer. Contestan a varias preguntas: ¿dónde? ¿Desde cuándo? ¿Quién? ¿Qué tipos tenemos? Bueno, pues la descripción de un caso, de series de casos, los estudios descriptivos de prevalencia, los estudios ecológicos. ¿Qué vamos a ver ahora? En primer lugar, la descripción de un caso o serie de casos es para aquellos, su objetivo es pues, describir las características de un paciente o de un grupo pequeñito de pacientes que tengan un diagnóstico similar. El tiempo puede ser longitudinal, es decir, seguimos a ese paciente o a ese grupito de pacientes a lo largo del tiempo para ver cómo evolucionan, porque tienen una enfermedad o una evolución que nos llama la atención, o transversal, simplemente hacemos una fotografía de esos pacientes en el momento actual y vemos, ¿no? Explicamos lo que vemos ahora mismo. La utilidad, pues bueno, nos sirven para identificar enfermedades emergentes o con un curso clínico atípico. La base obviamente es individual porque nos fijamos en cada uno de esos pacientes, y la limitación es que nos aportan escasa evidencia porque obviamente la N es muy pequeña, y la ventaja es que bueno, pues son de utilidad para enfermedades raras y para dar a conocer, ¿no? A otros profesionales y compañeros de profesión alguna enfermedad en concreto. En cuanto a los estudios descriptivos de prevalencia, el objetivo es informar sobre la prevalencia y características de la enfermedad. Son las típicas encuestas de salud. En cuanto al tiempo, son transversales, es decir, hacemos una foto en un momento determinado de la historia, en un momento puntual, y describimos lo que vemos, ¿no? Pues hay tantos con esta enfermedad, esta es la incidencia, etcétera. La utilidad obviamente es para enfermedades crónicas, ¿vale? Que sean frecuentes. La base es poblacional y la limitación es que tenemos un efecto de prevalencia, es decir, aquellas enfermedades que tengan un curso más largo las vamos a sobreestimar. En cambio, aquellas que sean, a lo mejor pueden ser frecuentes, pero que duran poco en el tiempo, los pacientes se mueren antes y por lo tanto están infraestimados. La ventaja es que son rápidos y baratos. Y finalmente, en todos los estudios descriptivos, los estudios ecológicos. El objetivo es asociación de factores en estudios poblacionales. El tiempo también es transversal, hacemos una foto en un momento determinado del tiempo, y la utilidad es que nos sirve para comparar, hacer comparaciones geográficas o entre periodos, ¿vale? La base, como dice su nombre, ¿no? Ya nos podemos imaginar, es poblacional, es decir, cogemos grupos de individuos o conglomerados poblacionales, pero no nos fijamos en cada uno de los individuos, sino que en el grupo común total. La limitación es que falta de secuencia temporal, entonces eso nos puede bueno, pues confundir un poco los datos, y además podemos inducir un sesgo de falacia ecológica, que es cuando a partir de estudios ecológicos queremos hacer conclusiones individuales. La ventaja es que son fuentes de datos secundarias, es decir, que tenemos como más datos poblacionales y que son rápidos y baratos de hacer. Vamos a pasar ahora a los estudios analíticos observacionales, ¿vale? Que lo que pretenden es estudiar las causas de la enfermedad, analizar qué es lo que está pasando. Y por lo tanto contestan a dos preguntas: ¿por qué? Y cuáles son los factores determinantes.
Obviamente son más caros y difíciles de llevar a cabo que un estudio descriptivo. Dentro de los estudios analíticos tenemos varios, como veis aquí. Los estudios de corte transversal o de prevalencia, los estudios de cohortes, los casos y controles, los estudios de casos y controles anidados en cohorte y los ensayos clínicos, que es un tipo de estudio analítico experimental, ¿vale? No es observacional. Vamos a empezar con los estudios de corte transversal o de prevalencia, que el objetivo es recoger información sobre la enfermedad y factores asociados a la misma y hacer una estimación de la prevalencia. Obviamente, como su nombre indica, es un estudio transversal, hacemos una foto en un momento determinado y su utilidad es para estudiar enfermedades frecuentes y se utilizan para planificación sanitaria y generación de hipótesis. ¿Qué limitaciones tienen? Bueno, pues que no establecen causalidad, no lo podemos hacer, no sirven para enfermedades infrecuentes. Tenemos un efecto de prevalencia y un sesgo de supervivencia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que en aquellas enfermedades que su efecto sea dosis dependiente, a mayor exposición tendremos fallecimientos más precoces en el tiempo y por lo tanto infraestimaremos su supervivencia. Y luego, la ventaja es que son rápidos, baratos y sencillos y que nos permiten estudiar varias enfermedades a la vez. Vamos ahora a ver dos de los estudios más importantes y que más debemos de dominar, así que muy atentos ahora. El estudio de casos y controles, que lo que hacemos es asignar dos categorías. Un grupo, ¿no?, que se llaman los casos, que son los enfermos, los que tienen una enfermedad en concreto que queremos estudiar, y otro grupo de control, que son los no enfermos, los que no tienen esa enfermedad a estudio. Y lo que hacemos es tirar hacia detrás, hacemos una investigación retrospectiva, ¿vale? Y miramos que del grupo de los casos, de los enfermos, cuáles han estado expuestos a un factor en concreto y cuáles no. Y se compara con los controles, es decir, los no enfermos, cuántos de los controles han estado expuestos y cuáles no. Si lo que vemos es que un factor es más frecuente, han estado más expuestos en el grupo de los casos, hablaremos de que es un factor de riesgo, un factor que participa, ¿no?, en el desarrollo de esa enfermedad. Y lo contrario, si vemos que hay un factor en los que los controles han estado más expuestos que los casos y por lo tanto no han desarrollado la enfermedad, diremos que es un factor protector. ¿Y cómo valoraremos esto? Pues con la odds ratio. Nos tenemos que acordar que casos y controles va con la odds ratio. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos una odds ratio por encima de 1, querrá decir que el hecho de haber estado expuesto a ese factor nos pues aumenta el riesgo de desarrollar esa enfermedad. Y en cambio, si la odds ratio es inferior a 1, eso es un factor protector, es decir, el haber estado expuesto nos protege de desarrollar esa enfermedad. ¿Qué limitaciones tenemos? Bueno, pues que los casos y controles son más susceptibles a sesgos, no sirven para exposiciones raras, no sirven para más de una enfermedad, no sirven para valorar la incidencia ni la prevalencia y la selección de controles es complicada para evitar la inducción de sesgo. En cambio, en cuanto a las ventajas, como hacemos un estudio retrospectivo, son de corta duración, necesitamos menos número de pacientes y por lo tanto son más baratos. Podemos utilizarla en enfermedades de largo periodo de inducción porque ya hemos seleccionado los enfermos, ya hemos superado toda esa latencia y simplemente tenemos que echar la vista atrás. Se utiliza para estudio de enfermedades raras y para valorar varios factores de riesgo a la vez. Y además no sufrimos las pérdidas de seguimiento. Vamos ahora al otro estudio que os he dicho que era súper importante, que son los estudios de cohortes. Aquí lo que vamos a hacer es una selección de personas que estén expuestas a un factor y los comparamos con que no estén expuestos. Por ejemplo, vamos a definir dos grupos de los que están expuestos a fumadores y los que no son fumadores, ¿vale? Tenemos un factor. Y eso lo que hacemos es un seguimiento a lo largo del tiempo de forma prospectiva. Lo que vamos a detectar son los casos incidentes. De aquí veremos que de los que están expuestos qué tasa enferman y cuáles no enferman y lo comparamos con los que no se han expuesto. ¿Qué medida vamos a utilizar aquí? Pues vamos a utilizar el riesgo relativo. Si tenemos un riesgo relativo por encima de 1, diremos que es un factor de riesgo y si es un riesgo relativo por debajo de 1, pues diremos que es un factor protector, igual que con el odds ratio. Pero acordamos que odds ratio va para casos y controles y riesgo relativo va para cohortes. ¿Qué limitaciones tenemos? Bueno, pues en el estudio de cohortes las limitaciones son que no sirven para enfermedades raras, porque por lo tanto la N sería muy pequeña, no sirven para valorar, ¿no?, pues más de un factor a la vez
y tampoco sirven para enfermedades de larga latencia, porque desde que están expuestos hasta que lo desarrollan podríamos tener muchas pérdidas de seguimiento. Son obviamente más caros y necesitamos mayor número de participantes. En cambio, las ventajas es que son prospectivos, nos permiten calcular la tasa de incidencia y el riesgo de enfermar, verifican hipótesis de causalidad, podemos valorar los diferentes efectos que puede tener una misma exposición y lo podemos utilizar para exposiciones poco frecuentes. Es decir, es un poco al contrario del caso de control. En el caso de control lo podemos utilizar para enfermedades raras con periodos de latencia muy largas, pero no nos sirven para factores de exposición muy infrecuentes, y en cambio el cohorte es lo contrario, no nos sirven para enfermedades raras ni para más de una exposición a la vez, pero sí que para exposición a factores poco frecuentes. Vamos a ver un caso especial, que es un estudio de casos y controles anidados en una cohorte. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos una cohorte en seguimiento, es decir, los que hemos separado por expuesto y no expuesto, ¿vale? Y le seguimos para ver si desarrollan cierta enfermedad. Entonces, dentro de esa cohorte en seguimiento vamos a ver dos tipos de pacientes. Un número de pacientes indeterminado que desarrollan una enfermedad, que eso hablaremos de caso, y luego una selección de controles dentro de esa misma cohorte que estamos siguiendo sin enfermedad, que serían los controles. Y ahora ya tendríamos un estudio tipo caso control, donde lo que veríamos es, podríamos estudiar otros factores expuestos, ¿vale? Entonces, repetimos, una cohorte lo que haríamos es expuesto versus no expuesto, y lo seguimos en el tiempo hasta que desarrollan una enfermedad, que ahí ya tendríamos cómo determinar si es un caso o un control y echar la vista atrás para valorar otros factores expuestos. Finalmente, el ensayo clínico, que son los estudios analíticos pero experimentales, que son los que nos aportan, ¿no?, mayor grado de evidencia, y lo que vemos es que el investigador tiene control sobre el factor de estudio, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, de una población, vamos a hacer un muestreo para obtener, ¿no?, pues una muestra de pacientes, y eso los vamos a aleatorizar. ¿Qué implica eso? Bueno, pues que de forma, ¿no?, aplicando un cegamiento, dentro de esa muestra de pacientes, vamos a dividirlos en dos grupos, uno de que vamos a hacer la intervención y otro en el que no vamos a hacer la intervención, que será el grupo control. Y lo que vamos a determinar mediante un seguimiento en el tiempo es prospectivo, un desenlace, el que queramos ser. Sobre todo se utiliza para evaluar la eficacia de una intervención, sobre todo terapéutica. Es importante que el ensayo clínico siga las normas CONSORT, que son unas guías internacionales para establecer, pues bueno, la calidad de estos ensayos clínicos y para que todo el mundo más o menos los establezca igual. A modo de conclusiones, nos acordamos que el estudio ecológico es un estudio transversal de base poblacional que permite comparaciones geográficas o entre periodos, que son rápidos y baratos, pero que podemos inducir un sesgo de falacia ecológica. Luego tendríamos la serie de casos y controles, que es una descripción, una serie de casos que son descripción de un paciente o grupo pequeñito de paciente, que se utiliza sobre todo para explicar, ¿no?, enfermedades raras o con un curso atípico. Son muy utilizados en la práctica clínica o en sistemas de vigilancia. Luego tendríamos el caso control, que seleccionamos enfermos versus sanos, ¿no?, versus controles, y valoramos de forma retrospectiva una exposición a uno o varios factores. Su medida de cálculo sería el odds ratio, pero no nos sirve ni para exposiciones raras ni para más de una enfermedad a la vez. Se utilizan sobre todo en enfermedades raras con latencia larga. Luego tenemos el estudio de cohortes, que ya nos acordamos que es una selección de expuestos versus no expuestos a un determinado factor, y hacemos un seguimiento prospectivo para valorar el desarrollo o no de una o varias enfermedades. Lo que utilizamos es el riesgo relativo. Acordaos que tanto en el odds ratio como en el riesgo relativo, si está por encima de 1 diremos que es un factor de riesgo, si está por debajo de 1 es un factor protector. No se pueden utilizar los cohortes en enfermedades raras ni en larga latencia por la pérdida de seguimiento. Y luego, sobre todo se utilizan en exposiciones poco frecuentes y nos permiten verificar hipótesis, sobre todo de causalidad. Y finalmente el ensayo clínico, que acordaos que es un analítico experimental, que asignamos individuos de una muestra, de una población, seleccionamos una muestra y los aleatorizamos a que reciban o no una determinada intervención terapéutica, y hacemos un seguimiento prospectivo en el tiempo para valorar un determinado desenlace. Son 4 fases, siguen las normas CONSORT, que son guías internacionales, y son los estudios que nos aportan mayor grado de evidencia
pero sí que es verdad que son los más caros y difíciles de elaborar. Aquí tenéis un pequeño esquema que lo tenéis también en la plataforma de Promir, ¿vale? Que en función, ¿no? Pues si son descriptivos o analíticos, podemos ir viendo un poquito de qué tipo de estudios se trata, ¿vale? Y hasta aquí este imperdible, espero que os sirva para aclarar la base de este tema y que os permita, ¿no? Pues, contestar de forma más fácil a las preguntas del examen. Mucho ánimo y nos vemos en el siguiente imperdible.